Buenas tardes, soy la maestra Ana Gabriela Jauregui Salinas, estudiante del doctorado en Derechos Humanos en el CUTONALA por parte de la Universidad de Guadalajara. Mi tema de investigación: discriminación educativa en educación básica, el caso de niñas y niños con inteligencias múltiples. En este caso, todo parte de un enunciado problemático que la evaluación educativa en primaria se centra principalmente en las habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas. Esto derivado pues a un análisis que a lo largo de los años algunas pruebas como Planea y Enlace pues solamente se centran en estas inteligencias, considerando a niños inteligentes únicamente con estos dos indicadores. Esto podrá llegar a perpetuar la discriminación y exclusión de niñas y niños con otras inteligencias múltiples. Esto se debe considerar en el contexto legal mexicano y sus implicaciones en el desarrollo intelectual de los menores. Esta discriminación se manifiesta en prácticas educativas tradicionales, conductistas y dogmáticas, lo que afecta a la inclusión y el bienestar de las y los estudiantes. El objetivo pues, se analizan las diversas formas y manifestaciones de discriminaciones que enfrentan estos niños y niños con inteligencias en el nivel educativo en primaria en México, particularmente en el estado de Jalisco, con el fin de sugerir propuestas orientadas en la inclusión desde un enfoque de derechos humanos en el marco del sistema educativo nacional vigente. Algunos objetivos específicos pues identifican algunas formas en la evaluación educativa actual en primaria que discrimina a niños y niñas con inteligencias múltiples que son diferentes a las lógico-matemáticas y lingüísticas. Eso se hace a través de la documentación de casos específicos de exclusión y sus consecuencias. También se realizó un estudio al análisis pues del marco legal mexicano, partiendo desde lo general, lo que corresponde a la Constitución, artículo tercero constitucional, Ley General de Educación, artículo 25 que habla temas de inclusión, entre otros, y por supuesto algunos tratados internacionales. Se realizaron unos análisis a jurisprudencias, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se menciona una en específico, y bueno, aquí se realizó un estudio de más de 300 sentencias, y pues de ellas se detectó que al nivel internacional son muy pocas las que llegan en materia educativa. En este caso fueron únicamente 7, y algunas cuestiones lo refieren como un derecho secundario. Por ejemplo, una maestra que por su condición de persona de la comunidad LGBTQ+, pues le fueron negados sus derechos, pero ninguno en relación a casos de acoso o violencia escolar. Describir las prácticas educativas tradicionales, conductivas y dogmáticas que propician la discriminación de niños y niños con inteligencias múltiples. Y proponer estrategias de intervención para promover la inclusión educativa, considerando la capacitación docente, por supuesto en el rubro de inteligencias múltiples, la revisión de criterios de evaluación y el diseño de programas que garanticen la equidad y el acceso a la educación. La estructura de esta tesis de investigación consta de 5 capítulos. En el primero se hablan fundamentos conceptuales y teóricos. En el capítulo número 2 del marco legal mexicano, desde convencionar el artículo tercero y el revisión de algunas sentencias. En el capítulo 3, una revisión del nuevo paradigma en educación de la nueva escuela mexicana. Capítulo 4, el marco metodológico, donde se realiza la comprobación sobre pues, estos objetivos y la hipótesis. El capítulo 5 se propone un nuevo paradigma para inclusión, algunas recomendaciones para lograr una educación más inclusiva. En el marco teórico pues se hacen referencias a algunos teóricos como Foucault, Avelar y Max Weber, donde hacen este sistema de comparación de, bueno, la violencia escolar, esta violencia, este modelo de educativo tradicionalista que a lo largo de los años, un modelo monástico tradicionalista, donde los niños son formados, tratados como si fueran comparados pues a un sistema carcelario que no ha evolucionado, ¿sí? Muchos de ellos, estas prácticas se siguen repitiendo y pues se menciona en un inicio como referencia. Todo eso para reflejarlo con Valenzuela en 2022, que nos habla pues de lo que corresponde a la violencia institucional. Esto se manifiesta en prácticas educativas tradicionales, conductivas y dogmáticas, a no incluir en sus parámetros pues a los niños con inteligencias múltiples. Se realizó un análisis en el capítulo 3 de la nueva escuela mexicana, se realizó entrevista con 2 maestros que fueron partícipes en estas mesas de diálogo a nivel nacional sobre la nueva escuela mexicana. Y bueno, se descubrió que dentro de esto, esta nueva escuela mexicana pues viene de una ideología propuesta por Paulo Freire, la pedagogía de la liberación, la pedagogía de la inclusión. Este modelo es nuevo, sin embargo, la conclusión a la que se llega es que el enfoque de la nueva escuela mexicana tiene un enfoque en derechos humanos, tiene el potencial para promover la inclusión de niñas y niños con inteligencias múltiples.
pero su implementación depende en gran medida de una capacitación. Muchos maestros todavía no saben cómo implementar o estos modelos que están utilizando, incluso en algunos países, perdón, en algunos estados, hasta padres de familia o pues están quemando hasta los libros de texto, ¿no? Aunque se ha dado un paso importante hacia la inclusión, se requiere un cambio de paradigma en la educación que se enfoque en la diversidad y la inclusión y que se traduzca en pedagogías, en prácticas pedagógicas que realmente atiendan las necesidades de niños y niñas con inteligencia. En el marco del análisis de la sentencia se realizó una revisión de la sentencia de Piñeiro Cuadrado. En este caso, este niño se presentaba bajo el espectro autista y pues le fueron retirados, pues, sufrió discriminación dentro del centro educativo y las recomendaciones que se emiten en torno a la institución pues es que se regrese, se otorgue una educación inclusiva al niño y en este caso pues se le otorgó un tutor para que le apoyara y le brindara seguimiento. En el caso de metodología, pues realizo un par de instrumentos, de técnicas, por ejemplo, análisis de las sentencias, de las jurisprudencias, para sugerir qué estrategias se pueden implementar para lograr la inclusión. Se realizaron dos grupos focales, uno a madres de familia y otro a maestros. En el caso de madres de familia fueron 5 y de estas 3 sus niños presentaban alguna condición especial. Por ejemplo, una mamá, su niña reflejaba habilidad artística y otros bajo el espectro autista y bueno, lo característico es de que de estas 3 madres refieren que sus niños han sufrido discriminación en educación básica. Y también se realizó un grupo focal con docentes, padres de familia, una entrevista a profundidad con un directivo de escuelas. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? El grupo de discusión de docentes se describió una queja que llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de una maestra que con el propósito de mantener el control, pues en clase les ponía cinta adhesiva a los niños. Y bueno, en este caso, mientras que un maestro de los 3 entrevistados condenó la acción de la maestra que puso cinta, hubo 2 maestros que sí mostraron una postura más matizada, consideraron como factores contextuales como el estrés, la docencia y la falta de apoyo institucional, destacando la necesidad de una mayor comprensión y apoyo a los docentes. En este caso, pues ellos sí apoyaron la postura y no la consideraron tan grave la acción que estaba tomando la profesora hacia sus alumnos. No se trata de ventilar, sino estas respuestas reflejan la complejidad del problema, la necesidad de referir que estas situaciones por ningún motivo tienen que suceder. Esto refiere que se requiere una adecuada capacitación y atención a las necesidades del profesorado, así como una reflexión sobre las pláticas de evaluación y atención a la diversidad. Que estas son cruciales para evitar discriminación, educación y garantizar un entorno de aprendizaje más inclusivo. El caso de Piñeiro Cuadrado, bueno, mencionaba es un niño que está bajo el espectro autista, que se ven suspendido y negado algunos ajustes razonables para su educación inclusiva. El escrito se hace constar que durante el curso se le retiraron los ajustes razonables a este alumno, que sumados a cambios de personal docente tuvieron consecuencias negativas en la salud y el desarrollo del alumno fueron reconocidas en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. En este caso, se hace alusión a la discriminación que sufrió un niño con condición y la resolución fue que se otorgara al profesor un tutor. El centro educativo debe reforzar y facilitar el desempeño en diferentes materias, así como brindar un programa personalizado. En el caso pues de las niñas y niños, la recomendación es pues sí otorgar esta educación inclusiva a todos los niños y las niñas. En el caso de grupos de madres de familia, pues se recupera, como mencionaba, que sus niños han sufrido algún tipo de discriminación y se recomienda pues capacitación a los docentes. El director reconoció que existe discriminación derivada de las pruebas estandarizadas que solamente se basan en lenguaje y matemáticas. Describió cómo los niños y niñas que no dominan estas áreas son etiquetados como no aptos, lo que impacta negativamente su autoestima e integración social. También mencionó que dentro de la escuela existen protocolos de atención a casos de violencia. Sin embargo, hizo hincapié que muchos de estos protocolos no son conocidos por los profesores. Los hallazgos muestran que hay formas de violencia institucional y se manifiesta en un sistema educativo que prioriza ciertas inteligencias y utiliza métodos de evaluación tradicionales, lo que lleva a casos de discriminación. La estigmatización de niños y niñas como no aptos por no encajar con el modelo dominante de una forma de violencia sistemática, la falta de capacitación docente y la aplicación ineficaz de protocolos refuerzan esta violencia institucional, limitando la posibilidad de defender a las infantes y exacerbando su vulnerabilidad.
Como conclusión, esta investigación se ha revelado las formas de discriminación educativa en México hacia niñas y niños con inteligencias múltiples a las diferentes, a las establecidas por el sistema. El sistema educativo se ha centrado particularmente en pruebas estandarizadas y que enfatizan estas dos inteligencias, pero se excluyen aquellas que tienen otras fortalezas. Esto lleva a perpetuar situaciones de estigmatización y vulneración en materia de derechos humanos hacia las infancias. También se puede observar que las prácticas educativas tradicionales desarrolladas bajo un modelo conductista y dogmático, exacerbadas por la falta de capacitación docente en metodologías inclusivas, contribuyen a la problemática de discriminación. Otro hallazgo es que del análisis derivado del marco legal mexicano y los tratados internacionales existe incongruencia entre las legislaciones que garantizan el derecho a una educación inclusiva y a las prácticas imperantes y modelos estandarizados de evaluación que aún prevalecen en nuestra realidad educativa. Lo que pues nos lleva a sugerir buscar, bueno, el avance de esta investigación evidencia la necesidad de reformular el sistema educativo para garantizar la educación. Esto se ve reflejado, pues en primer lugar, con la capacitación docentes en materias de inteligencias múltiples y pedagogías inclusivas. Segundo, hacer una revisión a los criterios de evaluación para considerar la diversidad de las inteligencias. Y finalmente, se hace necesario implementar programas de intervención para abordar casos de acoso escolar y que promuevan la sensibilización sobre la diversidad de inteligencias. Así se podrá asegurar el pleno desarrollo de todos los y las estudiantes y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Les agradezco mucho el tiempo, la atención y quedo a sus órdenes.